arte urbano? Bueno, creo que es el movimiento global más extendido de toda la historia. Creo que es verdaderamente el arte de nuestros días. Creo que en un momento que se estaba viviendo una cierta desconexión entre el arte que estaba teniendo lugar en galerías, en ferias de arte contemporáneo y las inquietudes de la sociedad y lo que realmente estaba componiendo esa sociedad, el arte urbano ha llegado para unificar y ser de verdad representativo de esa sociedad en la que se encuentra. Bueno, realmente hoy en día diferenciamos mucho entre graffiti y arte urbano. El graffiti sería esos inicios en los que muchos jóvenes intentan de alguna manera hacer piezas, sí que con un interés estilístico y artístico, pero es sobre todo representar su nombre, su tag. Hoy en día sigue existiendo esa corriente del graffiti. Frente al arte urbano, que aunque se desarrolla dentro de ese seno del graffiti, la mayoría de los primeros artistas habían sido antes grafiteros, ya tratan otro tipo de temáticas, no es solo su firma, tratan mucho temáticas como sobre todo relacionadas con preocupaciones sociales, a veces más decorativo, pero sí, normalmente tienen un mensaje detrás. Utilizan numerosas técnicas, no solo spray o rotulador como el graffiti, sino que pueden utilizar de todo, desde mosaicos a incluso lana, el famoso movimiento del jar bombing. Creo que el arte urbano sí suele tener un componente de ilegalidad. Creo que además ese componente de algo sin permiso es lo que le da esa libertad creativa que un arte que está al servicio de otras entidades no tiene. En ese sentido, no necesariamente tiene que ser ilegal, pero por lo menos sí sin permiso, porque desde el momento en que empiezan a tramitarse esos permisos, empieza a contratarle una empresa o un ayuntamiento, empieza a perder la capacidad que siempre tiene el arte de la contracultura, que es una libertad que de la otra manera no tienes. Bueno, yo creo que el arte urbano es ese que se desarrolla en las calles de forma independiente, está promovido por el propio artista, no es por encargo, tiene una clara identificación con el contexto, juega con ese contexto urbano en el que se produce y es conocedor de esa ciudad, ese artista, y tiene un deseo de comunicación con el ciudadano anónimo, muy alejado de su propio ego, es decir, la mayoría de la gente no sabe quién ha escrito eso ahí o quién ha pintado eso ahí o cuál es el mensaje, quién hay detrás, ¿no?, de ese mensaje. Creo que esas serían las máximas características de ese arte urbano, aunque hoy en día, bajo el paraguas del arte urbano, haya podido surgir otras formas artísticas que, como están en las calles, las llamamos arte urbano, que muchas veces son los mismos artistas, pero que creo que han perdido algunas de estas características originales. Creo que está más presente de lo que pensamos. Creo que está ahí y que además nos está haciendo un llamamiento a ser más conscientes de nuestra vida en la ciudad y de nuestro paseo en la ciudad. Es verdad que cuando uno va atento del móvil, abstraído por sus pensamientos, a veces no se da cuenta de todas esas cosas que le rodean, ¿no?, de cómo hay otras personas intentando comunicarse con nosotros, que han dejado ahí una obra de forma desinteresada para mandarnos un mensaje o una reflexión, pero creo que cambia totalmente nuestra manera de relacionarnos con la ciudad y que tiene ese poder de traernos al momento presente y al lugar en el que nos encontramos. Bueno, creo que el COVID no solo ha inspirado a artistas, sino que en algunas partes del planeta ha sido fundamental. Ha habido artistas y colectivos, sobre todo en África y en algunas zonas de Asia, donde han aprovechado el arte urbano para lanzar mensajes a una población que muchas veces es un tanto analfabeta o incluso no tenía acceso a esos medios de comunicación, y entonces han estado promoviendo el uso de las mascarillas o fomentando el tener cuidado en las calles, el lavarse las manos, gracias precisamente a este arte urbano. Creo que es complicado. Creo que hay numerosos agentes hoy en día intentando
de alguna manera unir esas dos tendencias, esos dos ámbitos, ¿no? El arte de exposición y el arte urbano, pero es muy difícil a veces el hacerlos coincidir, porque al final una pieza de arte urbano se desarrolla en la ciudad, tiene sentido en la ciudad y tiene sentido en el lugar en el que está. Sí me han gustado algunas iniciativas que han hecho a veces, ¿no? Bueno, pues tenéis que salir a la ciudad y ahí buscar vuestro lugar y desarrollarlo allí, a veces unidas a algunas ferias, pero creo que es complicado, que es un poco contradictorio. Ahora, creo que hay algunas características del arte urbano que son únicas, como la idea de hacerlo de forma desinteresada en el seno de las ciudades, lanzar unos mensajes que son preocupaciones actuales y fundamentalmente la idea de lo efímero. El arte tradicionalmente se ha hecho, sobre todo en el arte occidental, se ha hecho para durar. Entonces esa idea de lo efímero y lo cambiante y el dejar una obra abandonada a su suerte creo que es muy única del arte urbano. Pero sin embargo creo que estéticamente sí que podemos encontrar muchas tendencias estéticas que ya hemos visto en el pasado. Tenemos varios ejemplos, tan solo en Madrid, de algunos artistas que son un poco neopop, como puedan ser Okuda o El Rey de la Ruina. Tenemos otros artistas con una tendencia mucho más surrealista, otros mucho más expresionista. O sea que creo que la historia del arte en cuanto a estéticas sí que está presente ahí. Creo que el arte callejero es algo que ha empezado y no va a parar y va a continuar. Y creo que todavía se tiene que resolver esa paradoja que se está dando entre un arte que quiere ser callejero, pero que ya se está actuando bajo la tutela de ciertas instituciones, por ejemplo, como son los casos del neomuralismo que estamos viendo crecer, ¿no? Por todas las ciudades. El tema que me comentabas, por ejemplo, de las exposiciones, ¿no? Creo que todavía tiene muchas paradojas que resolver, muchas contradicciones, pero creo que ha llegado para quedarse.